poco más en la palabra de Dios. Estuve haciendo unas lecciones y entre las cosas que decían en esas lecciones era que nosotros tenemos que tener un corazón abierto a la palabra de Dios. Y también en esas lecciones decía que hay muchas fuentes en nuestro mundo, en nuestros días, que no son confiables. Y muchas de estas fuentes manejan la vida y muchas veces nos hacen tomar decisiones. Una de estas fuentes es la cultura. Muchas veces decimos nosotros, todos hacen, entonces tomamos o hacemos, tomamos una decisión o hacemos algo porque todos hacen. Otra de las fuentes que a veces no son confiables para manejar la vida y muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas es la tradición. Toda la vida hicimos así, entonces si toda la vida hacemos algo así, parece que está bien que sigamos haciendo así. Hay otras fuentes que de repente no son confiables y es la razón, y decimos nosotros, es lógico, es razonable que hagamos esto o aquello, pero a veces no es correcto. La última fuente que quiero mencionar y que estaba viendo yo en esas lecciones hablaba de los sentimientos y mucha gente se guía por los sentimientos y piensa que lo que sentimos es lo correcto. Pero hay una sola fuente, hay una sola norma perfecta para la vida y es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aceptar su autoridad para la vida cristiana. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová convierte el alma. Y la palabra convertir significa revivir, restaurar, refrescar el alma. También la palabra de Dios trae luz, dice, a los ojos e ilumina las cosas oscuras de la vida. ¿Cuántas cosas oscuras de repente se nos presentan? La palabra de Dios trae luz sobre las cosas oscuras. Y una frase que me gustó sobre todas las frases en esta lección, decía que la Biblia es para leerla, la Biblia es para amarla y la Biblia es para vivirla. La Biblia es para leerla, amarla y vivirla. Yo quiero que, antes de continuar, veamos una parte de un video que ofrece sociedades bíblicas. El video es mucho más largo, en total dura 45 minutos. Nosotros no vamos a ver los 45 minutos, vamos a ver apenas los primeros 10 minutos, pero quiero que prestemos atención y veamos lo importante, lo valioso que es la Biblia antes de continuar. Vamos a ver un video. El hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el
El hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje dado de Moisés hasta Juan aún prevalece. Esto ha motivado a que la obra que guarda la palabra de Dios también se conozca como el libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Originalmente la Biblia fue escrita en forma continua, sin divisiones de palabras y sin signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde la antigüedad estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos por destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C., cuando los babilonios desolaron la Tierra Santa. En esa ocasión quemaron todo el material que encontraron y cada pared del templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí por espacio de 70 años. Probablemente durante el cautiverio construyeron sinagogas. Estas eran pequeños lugares donde podían reunirse y educarse. En ellas experimentaron un gran avivamiento en la adoración y la renovación espiritual, al volver a leer los escritos sagrados. Pero se requería que hubiese copias de esos textos disponibles para cada una de las sinagogas. Esa necesidad trajo como consecuencia la creación de una institución, la de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo, que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de lo más perfectos, y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto.
En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre: Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor, y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos, imposibles de reconstruir a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. El primer siglo se caracterizó por el establecimiento de un movimiento cuya persecución fue encabezada por un celoso de la ley llamado Saulo. Después de una milagrosa conversión, ese perseguidor de la iglesia llegó a ser el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. También fue el responsable de la expansión del Evangelio por Asia Menor. Los años que siguieron a la ascensión de Jesús vieron el surgimiento de la iglesia y la expansión del cristianismo. Primero Jerusalén y Judea, después al resto de Palestina, incluyendo Samaria, y se extendió hasta el resto de lo que hoy se conoce con el nombre de Asia Menor. El personaje más importante en la expansión del cristianismo en esta parte del mundo fue el apóstol Pablo. No solamente proclamó el evangelio de manera oral, estableciendo iglesias, sino que para asegurar la continuidad de las comunidades y su educación, escribió cartas que llegaron a ser parte de lo que hoy se conoce con el Nuevo Testamento. Pero no solo Pablo escribió cartas, hay otros autores que escribieron una carta o que escribieron otras cartas, y ese conjunto se conoce con el nombre de cartas universales. Pero también tenemos escritos como Apocalipsis, que forma parte de lo que se conoce con el nombre de literatura juanina y tiene que ver con el apóstol Juan, que fue uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma fue basada en que este movimiento atentaba contra el emperador y que este grupo solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura usada por los cristianos era igualmente considerada subversiva. Para el año 150, los cristianos se encontraban ya no solo en Roma, sino tan lejos como al norte de Inglaterra, a pesar de que el Imperio Romano había hecho todo lo posible para parar el crecimiento del movimiento. Cada día se unían nuevos partidarios. Motivados por la fe y por el testimonio de los mártires, muchos se convertían al cristianismo. A pesar de la persecución iniciada por Nerón en el año 64 después de Cristo, el número de creyentes crecía y se expandía.
La Biblia era la autoridad real del movimiento cristiano, aunque no fuese conocida por muchos, y el interés por estos escritos aumentó. La figura de Constantino fue de suma importancia. Construyó iglesias y pagó salarios a pastores. Por su empeño en mantener la unidad, proclamó el cese de la persecución. Esta proclama se extendió por todo el imperio con la derrota de Lucino en el año 323. No sé qué. No estaba. El sonido no estaba coordinado con las imágenes, pero ahí termina esta primera parte. Espero que le haya sido de interés. Para mí es de interés esta parte y todo lo otro. Hay muchas personas que saben la palabra de Dios. Alguien que conoce la palabra de Dios también es el diablo, pero nosotros no queremos que nosotros conozcamos nomás la palabra de Dios para discutir con alguien o para saber, para ganar algún concurso o lo que sea. Hay un texto que muchos usan como para explicar lo que están viviendo y usan este texto de Gálatas 2:20 que dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Quiero enfatizar la importancia de la palabra de Dios, lo valioso que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a decir lo que dice este texto: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Me llamó la atención lo que dice ahí: lo vivo por la fe. Y eso rápidamente yo relacioné en mi mente con el otro texto de Romanos 10:17 que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos que ir a esto de crucificarnos con Cristo y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y eso vamos a vivir por la fe. Y la fe, ¿cómo va a venir a nosotros? Va a venir por la palabra de Dios. Un texto que usé hace 15 días y vuelvo a usar hoy, está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a leer. Dice: toda la escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, en este pasaje, hay un énfasis en la palabra es. Y se usa para identificar o para caracterizar o para describir que la Biblia o la Escritura es inspirada, en primer lugar, por Dios. Que la Biblia es inspirada por Dios. En el texto griego no dice inspirada por Dios, sino dice por el aliento de Dios. Y esto significa que el autor de la Biblia es indiscutiblemente Dios. Y no solo dice que este pasaje que la Biblia es inspirada por Dios o el autor es Dios, sino que también dice que la Biblia es útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el trajín de muchos, de repente pareciera que la Biblia no es útil, porque a lo mejor decimos no me va a dar de comer, o no sé qué otra cosa podemos argumentar, y salimos corriendo detrás de lo que sea. Pero la Biblia dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos muchas cosas de lo que es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada, es la palabra de Dios, está identificada como inspirada por Dios, es útil para todos los hombres, para que estos lleguen a ser perfectos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. Y quiero citar otras cosas más de lo que la palabra de Dios es. Y en el Salmo 138:2 podemos leer que dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La Biblia es inspirada por Dios, y como es su palabra, acá este salmo dice que Dios engrandeció su nombre y también engrandeció la Biblia, la palabra de Dios. No podemos discutir, no podemos objetar que no hay nada más grande que Dios. Y Dios dice que engrandeció su palabra por sobre todo lo demás. Para Él no hay nada más valioso que su palabra, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Otra cosa que podemos encontrar acerca de la palabra de Dios de la Biblia es que en Mateo 4:4 dice:
escrito está: no solo de pan vive el hombre. Y no termina ahí, sino dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. A nosotros nos cuesta de repente entender eso, porque nos levantamos a la mañana y tenemos que trabajar y parece que con nuestro trabajo vivimos, pero aquí la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también encontramos otra sugerencia en la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios dice que es para que nosotros vivamos, y también dice que tenemos que desear como niños recién nacidos, así como los niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada. Y así que para que nosotros crezcamos para salvación. Otra de las cosas que es la palabra de Dios es verdad. Y en estos días nosotros de repente dudamos mucho de las cosas que son verdad, pero la Biblia no tenemos que dudar, la Biblia es verdad. Juan capítulo 17, versículos 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra. Y al final dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos dudar de las noticias, podemos dudar de lo que nos dice nuestro mejor amigo, pero de la Biblia no tenemos que dudar. La Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad. No solamente es verdad, también encontramos en otra parte de la Biblia que dice que es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va a llegar a Dios sino por Él. Cuando en este tiempo hay tantas cosas adulteradas, tantas cosas que antes nosotros decíamos de guau, la palabra de Dios es una palabra pura. El Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Otro salmo, el Salmo 119, en el versículo 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En estos días, en este tiempo, quizás también hay muchos sinsabores, y la palabra de Dios es fuente de gozo. El Salmo 119, en el versículo 162, dice: me regocijo en tu palabra,
como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra. Un poco antes, en el Salmo 119, en el versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. La palabra de Dios también es una lámpara a nuestros pies. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizás dudamos muchas veces qué camino tomar, pero la palabra de Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios también dice que es una delicia. El Salmo 119, 77 dice: tu ley es mi delicia. Y el Salmo 100 en el versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Una de los últimos pasajes que quiero mencionar es del Salmo 1, en los versículos 1 al 3, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, sino que en la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que no salgamos de este lugar sin antes reconocer lo valioso, lo importante, lo trascendental que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy no estamos hablando de qué son los bautistas o qué es esto, qué es aquello, sino que queremos que entendamos lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Josué 1 del 5 al 8 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acá viene esto que quiero que atiendan, y dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Que estas palabras no sean solamente para Josué, sino que estas palabras en esta noche sean para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es valiosísima, es preciosísima, es lo que Dios engrandeció y nosotros tenemos a nuestra disposición. En unas épocas remotas, cuando la Biblia solamente estaba en latín, la otra vez mencioné de que cuando se comenzó a traducir al inglés en Inglaterra, una página costaba un sueldo mínimo, 1.800.000 guaraníes. Hoy nosotros podemos tener varias versiones de traducciones de la Biblia en nuestros celulares y tenemos tan a mano para que esta palabra de Dios no se aparte de nosotros ni al levantarnos ni al acostarnos. La Biblia es la palabra de Dios. Una frase que anoté de un folleto que entregaban en el evento de Luis Palau, decía que la Biblia es la palabra de Dios, es el alimento del alma, es el manual que Dios mismo escribió acerca de su creación. En sus páginas encontramos la fórmula exacta para nuestro correcto funcionamiento. Leerla te hará sabio, creerla te hará eterno. Leerla te hará sabio, creerla te hará eterno. Que Dios nos bendiga en esta noche.